En esta oportunidad, amadas y amados, nuestro acercamiento a la Escritura lo tenemos en un documento que es bien cortito, tiene un solo capítulo, y es la carta que el apóstol San Pablo escribió a un amigo suyo que se llamaba Filemón. De allí vamos a estar leyendo los versos 4 al 16. Y en esta ocasión lo leemos de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los que pertenecen al pueblo santo. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo. Estoy muy contento y animado por tu amor, ya que tú, hermano, has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Por eso, aunque en nombre de Cristo tengo derecho a ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora preso por causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo, de quien he llegado a ser padre según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de nuevo. Es el hijo de mis entrañas. Yo hubiera querido que se quedara aquí conmigo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas para siempre, ya no como un esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo todavía más, no solo humanamente, sino también como hermano en el Señor. Palabra de Dios. Las cartas del Nuevo Testamento eran escritas con el propósito de ser leídas en la iglesia, en la comunidad. La carta a Filemón, aunque se trata de un asunto personal, es también una carta dirigida a la comunidad de fe más amplia. Y su mensaje es tan poderoso que sigue hablando
a las iglesias y a las comunidades de fe en todo tiempo y lugar. Según se desprende de esta carta, se entiende que Filemón era un hijo espiritual del apóstol Pablo. La carta también nos hace saber que Filemón tenía un esclavo y que ese esclavo se llamaba Onésimo. Y aquí debemos hacer la salvedad de que en el siglo I la esclavitud allí era una institución socialmente aceptada, incluso entre cristianos. Era parte del diario vivir, era parte de la organización social. No fue hasta los siglos XVIII y XIX que la esclavitud como una institución formal fue abolida en diferentes partes del mundo. No obstante, no debemos confundir la esclavitud del mundo grecorromano, que es donde Pablo escribe, confundirla con la brutal esclavitud que sufrieron las personas africanas y las personas nativoamericanas en la época de la conquista europea. Algo no especificado en la carta ocurrió de tal manera que Onésimo terminó alejado de su amo, de su dueño, Filemón, y fue entonces a parar a donde Pablo se encontraba. Onésimo allí, con Pablo, abrazó la fe cristiana, y Pablo entonces determinó devolverlo a Filemón bajo las condiciones que él indica en su carta. Las expresiones y el ejemplo de Pablo, manifestado a través de las palabras de su carta, tienen mucho que decir a la iglesia del siglo XXI. Muchísimo. A pesar de lo corta que es, tiene mucho que enseñarnos, pero de todo eso hoy me voy a limitar a acentuar solamente dos asuntos o dos enseñanzas. Lo primero es lo siguiente: siguiendo el estilo literario de su época, luego de brindar los saludos y las bendiciones pertinentes, la carta entonces continúa con expresiones de gratitud. Y allí Pablo elogia la manera en que Filemón se relaciona con los hermanos y las hermanas en la fe. Eso que leíamos los versos 5 al 7. Y allí Pablo elogia a Filemón porque en su forma de relacionarse con los demás era brindándoles amor, brindándole ánimo y brindándoles consolación. Pablo elogia a Filemón y Pablo anima a Filemón, quien a su vez, como allí lo expresa, ha estado entonces animando a quienes pertenecen al pueblo santo. Animando.
qué mucho contrasta esa forma de obrar, tanto de Pablo como de Filemón, con lo que se ve frecuentemente en nuestros tiempos. Participamos de un estilo de vida social donde siempre en la punta de la lengua está la crítica, el desánimo, la opinión que va dirigida a menospreciar tanto la labor como el propio ser de otras personas. Y eso usted lo encuentra en todas partes, ¿sabe? En el trabajo, en la escuela, en los gobiernos, ni se diga, y en las comunidades de fe también, en las iglesias. Hay quienes viven pendientes todo el tiempo a lo que hacen o dejan de hacer los demás, prestos siempre para dar la opinión inútil y negativa que nada construye y que nadie les ha pedido. Y lo que es peor, la experiencia a usted le habrá enseñado ya que lo critican todo, esos y esas que son así, lo critican todo, pero no se comprometen y mucho menos colaboran. Y su única aportación es el desánimo. El desánimo que producen sus palabras huecas, que son carentes de autoridad porque son palabras carentes de testimonio. Usted y yo, como discípulas y discípulos del Señor, somos llamados a algo distinto. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nadamos en contra de la corriente? ¿Qué tal si rompemos ese patrón destructivo y procuramos, como Pablo y como Filemón, brindar ánimo, brindar apoyo y brindar entusiasmo? ¿Qué tal? ¿Qué tal si aprendemos a ser agradecidas y agradecidos y a expresar nuestra gratitud por lo que otras personas hacen? ¿Qué tal? ¿Qué tal si rompiendo esos patrones de vida nos dedicamos a estimular la buena convivencia, comenzando con la manera en que nos dirigimos a otras personas, tratándoles con justicia, reconociendo su dignidad y teniéndoles consideración, sean estas directoras de un banco o camareras en un restaurante? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ánimo. Eso es lo primero. Lo segundo, la carta de Pablo es un acto de intercesión. La carta de Pablo a Filemón es un acto de intercesión, donde por medio de diversos argumentos Pablo apela al amor y apela a la fe cristiana de Filemón para que reciba de regreso a Onésimo. Y Pablo, como se puede leer en los versos más adelante de donde terminamos hoy, Pablo intercede por Onésimo a tal punto que se ofrece él mismo para hacerse cargo
de compensar la deuda o restituir por el daño, si alguno, que Onésimo hubiese causado a Filemón en el pasado. Su deseo de interceder es tal que él dice: mira, yo mismo voy a restituir lo que tú necesites y el daño que se haya hecho. Esa es la pasión de Pablo por la reconciliación. Y aquí la acción de Pablo a través de esa carta y a través de esa petición, esa acción evidencia que la creyente y el creyente en Cristo tiene un papel como intercesor, tiene un papel como constructor de puentes, tiene un papel como pacificador o pacificadora, tiene un papel reconciliador. La creyente debe ser la persona que se distingue por buscar la paz y no la persona que se distingue por provocar o por mantener viva la bronca, la riña y el rencor acumulado. Dichosos y dichosas quienes trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Y quizá eso usted lo conozca en la versión clásica: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijas e hijos de Dios, dijo Jesús. Más aún, es importante, mis amores, que recordemos que al momento de escribir esta carta, Pablo está encarcelado, Pablo está preso. Es decir, Pablo allí tiene un problema de grandes proporciones, de enormes proporciones, y aún así no vemos a Pablo quejándose ni encerrándose en su problema, sino que se ocupa del bienestar de otra persona. Y si Pablo estuviera encerrado en su trágica situación, ciertamente lo podríamos entender. Pero aún así Pablo no lo hace, sino que en lugar de quedarse en ese mar de quejambrera y lamento, Pablo intercede, Pablo piensa, Pablo actúa por el bienestar de otra persona. ¿Sabe usted que hay quienes viven tan ensimismadas y tan ensimismados que son incapaces de prestar atención a la necesidad del prójimo y mucho menos de hacer algo por aliviarle? Pero el Evangelio de Cristo nos debe mover en una dirección diferente. No la dirección de la apatía, sino la dirección de la solidaridad que se traduce en acción compasiva. En la carta, Pablo hace un llamado a Filemón, pero su llamado no solamente es a la reconciliación y al perdón, sino que también le hace un llamado a la aceptación de Onésimo, no como un inferior, sino como un igual. Versos 16 y 17.
No es recíbelo como tu esclavo que era, sino recíbelo como un hermano, como un igual. Amadas y amados, hoy vivimos en un sistema que marca y marca y marca las desigualdades y fomenta el discrimen y los prejuicios de manera solapada y también de manera abierta y explícita. Pero el creyente y la creyente se debe conducir en su diario vivir según otros criterios, los criterios del reino de Dios, no los criterios de los reinos de los hombres. Bien lo dice el apóstol San Pablo en otra de sus cartas, la carta a los Gálatas. Ya no importa, capítulo 3, verso 28, ya no importa el ser judío o griego, el ser esclavo o libre, el ser hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, ustedes son uno solo. Ya no importa, dice Pablo. Hermanas y amigos, si del Señor hemos recibido compasión, si del Señor hemos recibido misericordia, si del Señor hemos recibido justicia y trato digno, eso mismo debemos mostrar y debemos brindar a las y los demás sin excepción. Ese es el ejemplo de Cristo y es el ejemplo que Pablo se esfuerza en seguir a través de su carta. Uno de los documentos confesionales de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos de América, afirma lo siguiente. De la confesión del 67 dice así: la nueva vida. Y en la fe cristiana hablamos de nueva vida, ¿no? La vida vieja y la vida nueva. Pues dice, la nueva vida toma forma en una comunidad en la cual los seres humanos saben que Dios los ama y saben que Dios los acepta a pesar de lo que son. Por lo tanto, se aceptan a sí mismos y aman a otros, sabiendo que ninguna persona tiene base alguna sobre la cual afirmarse, excepto la gracia de Dios. Amadas y amados, es mi oración que la gracia de Dios me transforme, te transforme, que la gracia de Dios nos transforme. Soli Deo Gloria. Amado Señor, moldéanos como el alfarero moldea el barro en sus manos. Concédenos mantener la mirada en Cristo, no para aplaudirle, sino para imitarle y para seguir su ejemplo.
y que nuestra vida se traduzca en un esfuerzo constante en vivir en los pasos de tu reino. En nombre de Cristo así oramos y creemos.